El 2026 va a ser un año muy complicado para la República Dominicana por tres razones. La primera, los préstamos que va a seguir pidiendo el presidente Luis Abinader. Lo otro, la situación con los haitianos que tienen pensado realizar elecciones a finales del 2026. Todo este año que viene va a ser problemático en ese sentido. Y el tercero, van a arrancar las campañas electorales. Sobre todo Hipólito Mejía se va a encargar de hacer media tour para poder ir promocionando y vendiendo a su hija Carolina. Antes de que acabe este año 2025, quiero que recuerden esto. Vean este video, no se les olvide. Véanlo. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder en agosto del 2000, las Fuerzas Armadas Dominicanas tenían en sus diferentes ramas un total de 68 generales. Para el mes de abril del año 2004, en plena campaña reeleccionista, las Fuerzas Armadas llegaron a tener 191 generales. En 4 años de gobierno, Hipólito Mejía le sumó 123 generales más a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Adicional a esto, Hipólito reintegró a 400 oficiales que estaban en retiro y nombró 100 civiles en las Fuerzas Armadas que nunca habían pasado por una institución militar. En medio de este desorden, se produjo uno de los actos más criticados por la opinión pública, al cual calificaron de ridículo y de mal gusto. Los altos mandos militares mandaron a esculpir una estatua de Hipólito Mejía montado en Pegasus, el caballo alado de la mitología griega, para regalársela a su comandante en jefe y la colocaron en las instalaciones de la base aérea de San Isidro. Entre las múltiples críticas y comentarios que se le hicieron a este acto de los militares, se encuentra la del doctor Rafael Molina Morillo, quien dijo en su columna del periódico Hoy: "Es el más monumental alarde de limpiasaquismo que recuerde la historia desde el obelisco a Trujillo para acá". Por su parte, el presidente del PRD, Emanuel Esquia Guerrero, afirmó: "El país merece que el talento de nuestros militares se dedique a mejores causas. ¡Qué pena me da!". El caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo demuestra el alto grado de infiltración que alcanzaron los narcotraficantes dentro de los estamentos militares dominicanos durante el gobierno de Hipólito Mejía. En abril del 2001, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, elaboró una ficha criminológica de Quirino Ernesto Paulino Castillo, vinculándolo con el tráfico de drogas, pero las autoridades del gobierno de Mejía prestaron poca atención al informe. A pesar de que el presidente Mejía sabía de las actividades ilícitas de Quirino en el mundo de las drogas, el 10 de septiembre del 2003 lo reintegró al ejército con el rango de primer teniente y al año siguiente lo ascendió a capitán y lo designó jefe de su campaña reeleccionista en Elías Piña. El 28 de marzo del 2004, el presidente Mejía visitó Elías Piña en actividades proselitistas y la primera visita que hizo fue a la casa de Quirino Ernesto Paulino, donde desayunó y compartió con su jefe de campaña en la zona. Sé que todos ustedes saben quién es el agrónomo de Gurabo y para lo que da Hipólito Mejía, pero quería ponerles este excelente video porque es un claro ejemplo de la maldad, de la hazaña, del desamor, de la ambición que tiene Hipólito Mejía y quiere que su hija sea presidenta. Si ahora mismo que Luis Abinader es el presidente de este país, Hipólito Mejía tiene medio poder de esta nación desde el primer año que fue presidente Luis Abinader. Y conforme va pasando el tiempo, adquiere más poder. Imagínense ustedes si su hija llega a ser presidenta de este país. Si muchos y muchas dicen que quien manda en el Palacio Nacional es Hipólito Mejía, quien manda en las Fuerzas Armadas es Hipólito Mejía, quien manda en las instituciones de inteligencia es Hipólito Mejía, quien manda en el PRM como dueño de ese partido es el señor de Gurabo. Por eso, ustedes vieron ahí clarito todo lo que él puede hacer y más. Y eso fue en su primera experiencia como presidente. Y vean las agallas que tuvo para hacer todo eso. Es muy importante que ustedes
piensen, reflexionen muy bien y que compartan este video con sus familiares, sobre todo con los jóvenes que ojalá puedan y deban y acudan a votar para que conozcan quién desde el año 2000 llevó a la ruina a este país. De esa crisis que provocó Hipólito Mejía, todavía los dominicanos siguen pagando millones, porque fueron millones de dólares que se perdieron de los bancos en quiebra en este país, porque no solamente fue Baninter, era el banco más sólido. ¿Ustedes se acuerdan? Que antes de que saliera el escándalo, Sammy Sosa hizo un spot publicitario para decir eso, el banco más sólido. Y un mes después viene la quiebra. Así como ahora de Banreservas. Esto no va a quebrar porque el Banreservas es del Estado, no puede quebrar, pero hay un problema muy fuerte, hay un hoyo muy grande ahí. Pero así como han salido todas las bocinas del gobierno a defender a Banreservas y decir que es el banco más sólido y con cientos y miles de clientes, con millones de pesos en ganancia, etcétera, ahí no hay ningún problema en Banreservas, ninguno. Ahí no clonan tarjetas, ahí no hay mafias, ahí no te roban nada, ahí te devuelven tu dinero rápidamente si hubo algún problema. De ahí no se sustrae dinero para las campañas de los presidentes en un momento o los candidatos. No, todo está perfecto. Es increíble. El mejor banco del mundo, con una eficiencia absoluta. Eso es lo que las bocinas quieren implementar. Y además te quieren censurar y te quieren preso porque des un comentario acerca de lo que está pasando ahí, por dar tu opinión. Ahí ustedes tienen a la bocina número 1 del presidente Luis Abinader, Virgilio Félix, comentarista del Sol de la Mañana. Es la bocina principal, para eso fue diseñado, para eso lo pusieron ahí. Defendiendo absolutamente todo. Entonces, el 2026, señores, viene muy complicado para este país. Las elecciones, ya sabían, vamos a empezar. Tema haitiano para el 2026, porque es importante que ustedes tengan esta información y se vayan preparando para el 2026. Haití, el Consejo de Transición ya tenía planeado realizar elecciones en el 2025. Ya estaba según todo armado. Esa era la retórica que le estaban diciendo a los medios internacionales. Y de repente, el presidente del Consejo de Transición sale a decir que es imposible realizar elecciones. Primera, por el estado de violencia que está en ese país. Segundo, porque no hay dinero, porque los Estados Unidos no quisieron dar dinero para organizar las elecciones. Pero se había dicho en un momento determinado el propio Consejo de Transición presidencial que sí había dinero para eso. Después no. Después Estados Unidos recula y dice que no hay elecciones, hay que mantener el caos. Anunciaron las autoridades que están ahora ahí, en ese intento de país, que las elecciones se posponían para el 2026 y van a hacer lo mismo. No va a llegar el dinero, no va a haber elecciones y eso, obviamente, va a acrecentar la violencia, porque a Estados Unidos le conviene que se mantenga así. Mientras tanto, los platos rotos de toda esa acción de los Estados Unidos favoreciendo a la delincuencia y a las organizaciones de allá, va a afectar considerablemente a este país porque van a seguir pasando y pasando. Lo segundo, antes de cerrar el 2025, el presidente Abinader hizo dos acciones que nadie le dio mente. El primero, pidió 15,000 millones de pesos prestados otra vez. Perdón, sí, 15,000 millones de pesos.
que muchos hablan de que es lo similar a lo que se robaron en Senasa, pero yo digo que se robaron más de 40,000 antes de cerrar el año, y dio la orden para que los diputados y senadores aprobaran poner en bonos, en deuda, 400 millones de dólares. Quien quiera comprar para que llegue dinero al país. Pero el próximo año hay un déficit en el presupuesto. No se sabe de dónde se va a sacar ese dinero. Bueno, sí se sabe. Van a pedir prestado más dinero. No se van a cansar los diputados y los senadores de aprobar lo que ordene el señor presidente de este país con respecto de los préstamos. Más deuda para la sociedad dominicana. Y el tema por el cual quise hacer este video es, ya Hipólito está en campaña, ¿verdad? O sea, haciendo campaña para su hija, porque según la ley, ¿no? Según la Junta Central Electoral, no pueden hacer los que pretenden ser candidatos a la presidencia, ¿no? No pueden hacer nada de eso. Pero Hipólito Mejía sí puede, y está bien, no hay forma que alguien se lo impida, que vaya a todos los programas de radio y televisión y promueva a su hija y hable bien de su gestión, de su responsabilidad, de que esa muchacha se levanta a las 5 de la mañana todos los días a trabajar, que Santo Domingo nunca había estado tan próspero y tan bien administrado como ahora. No se va a cansar a partir del otro año Hipólito Mejía de hacer eso. Ese capricho no se lo quita a nadie. Bueno, sí, a menos que la señora Calaca, como decimos en México, la Calavera, la Catrina, venga y se lo lleve. Que creo le haría un favor a Quisqueya la Bella. Si están de acuerdo, coméntenme aquí abajo, por favor. Y eso, obviamente, va a alterar muchísimas cosas. Porque cuando empiezan a hacer ese tipo de situaciones, ya los pseudoperiodistas, los pseudocomunicadores y demás van a empezar entonces también a defender y a promover a su candidato. Van a empezar a crear toda esa certidumbre de ¿y quién será el delfín de Abinader? ¿Y qué pasará con David Collado e Hipólito Mejía? ¿Y qué va a pasar con la vicepresidenta Raquel Peña? ¿Y por qué Yayo no hace campaña? ¿Y por qué fulano? Y entonces el partido oficialista, el partido del poder, va a empezar a tener divisiones. Y si se profundizan esas divisiones y a Hipólito le da la gana de deshacer al PRM, lo va a hacer. Él no va a reparar en eso, ¿eh? Si él tiene que comprar otro partidito de esos que andan por ahí, que con millones lo compran y le pone otro nombre y otra tipografía y otros colores, lo va a hacer sin ningún problema, ¿eh? Él no repara en eso, o se cumple su capricho, o se van a tener que enfrentar a eso. Se supone que David Collado, una figura que está muy posicionada en diferentes sectores de este país que piensan apoyarlo, va a dejar el ministerio en el 2026 para dedicarse a su campaña. Él lo dijo, no me lo estoy inventando yo. Entonces ahí va a empezar, ¿no? Hipólito con más fuerza a detener a David Collado, porque sabe que David Collado está por encima de Carolina. Bueno, y cualquiera, menos Wellington Arnaud, que no sé, creo que nada más lo conocen su esposa y sus hijas, ¿no? Porque también tienes ahí a otros pseudocomunicadores, hablando de la estructura, de la grandísima estructura que tiene
Wellington Arnault, puta. Yo creo que él sale a su casa y no lo conocen 3 personas. Entonces no sé de qué estructura hablan, pero ustedes ven que esos que lo defienden tienen trajes nuevos todos los días y carro nuevo. Y estaban pobres y ahora ya se creen gente porque utilizan un traje que además muy chopo que se ven los trajes, pero que se ponen un traje diario diferente y un reloj diferente. Defendiendo a eso. Van a empezar todos estos mensajes. Sí, desde el 2026. Así que prepárense, señores. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.